¿Qué es un conflicto? En este caso, del tema que vamos a hablar es sobre el conflicto dentro de las aulas escolares. ¿Qué son estos? Son estos que cuando suceden desacuerdos entre compañeros y que pueden escalar a niveles grandes. Inclusive en estos conflictos pueden pasar por cosas tan absurdas como escuchar un chisme ajeno y que solo por estarnos sentidos mal en ese momento e identificarnos con ese chisme, creemos que eso trata de nosotros, lo cual nos puede llevar a malinterpretar y a mal llevar nuestras emociones hacia esas personas. También trataremos de cómo el inglés puede ser tan bueno para nuestros estudiantes, para nosotros como futuros docentes a futuro, y cómo estos profesores a los cuales estoy entrevistando pudieron haberlo sobrellevado y cómo llevan lo que son los conflictos y hacen que la situación pase de estar acá a ser tan diminuta como una hormiga. Buenas, quiero comenzar agradeciendo a aquel docente presente por aceptarnos esas preguntas que le voy a hacer. Quiero decir que este proyecto educativo forma parte de una tarea que va a valer el 15% de la nota de un examen final, que tiene como objetivo analizar cómo los conflictos en el ámbito educativo pueden estar relacionados con el inglés y cómo estos pueden ir evolucionando de forma muy grave a través del tiempo si no es abordado de una forma debida. Para comenzar, quiero acatar una pregunta súper común en lo que son en el ámbito profesional, es ¿qué lo motivó a usted a ser docente? La pasión por la enseñanza y de poder traspasar el conocimiento de generación en generación, podría decirse, ya que mis docentes a mí me pasaron la información, he seguido investigando y me sentí en la obligación de estudiar para poderle enseñar a toda la gente que de una u otra manera necesitaba o tenía este conocimiento, esta sed de conocimiento. Bueno, como siguiente pregunta tenemos, ¿qué importancia cree que tiene el inglés en el sistema educativo actual? Ya, en la actualidad el inglés es una de las herramientas primordiales para la comunicación. Lamentablemente en el país donde vivimos no hemos tenido un avance tan significativo en la parte de lingüística, más que todo en la parte de inglés, pero considero que es muy importante, ya que se le apertura nuevos horizontes a los alumnos solo con tener el conocimiento de inglés. ¿Usted cree que actualmente hay más interés por la parte joven en el aprender el inglés? Sí he visto bastante que en la actualidad, a diferencia de la antigüedad, ha habido un pequeño cambio en que los jóvenes actualmente están intentando descubrir nuevos idiomas, entre estos el inglés, porque saben que es una herramienta que les va a servir en el futuro. ¿Considera usted que el saber inglés es muy importante para los docentes de hoy en día? Sí, ya que en mi caso personal actualmente estoy cursando una maestría y se me está limitando un poco por falta de conocimiento de inglés. Actualmente la mayoría de las maestrías nacionales, sin contar las internacionales, exigen cierto nivel de inglés para que los docentes puedan salir como másters. Y eso solo viéndolo desde el punto de vista de maestría. Imaginémonos ahorita ya doctorados donde la exigencia es mucho mayor. ¿Cree que en el sistema educativo ecuatoriano debería el ministerio educar, fomentar mucho más el aprendizaje de inglés hacia los docentes? Sí, usualmente se le exige solo a los alumnos, pero recordemos quien está arriba en la tabla jerárquica vendríamos a ser nosotros los docentes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigir al alumnado si no ponemos el ejemplo? Entonces, sí considero que debería ser una herramienta fundamental que el docente sea el que en primer lugar se prepare en idiomas, en este caso inglés. ¿Ha intentado mejorar su inglés en los últimos años? Sinceramente no mucho porque he estado preparándome en otros ámbitos, pero sí tengo en mira seguirme preparando un poquito más en inglés. Por suerte, cuando me gradué del colegio sí me gradué con un nivel de inglés un poco más elevado que el de las otras instituciones en las que la gente usualmente estudiaba. ¿Qué método usted usaría en este caso para aprender inglés? Bueno, actualmente optaría en línea, sería una de las estrategias que utilizaría, ya que por cuestión tiempo se me complica o se me limita un poco lo que es aprender lo que es inglés. Entonces, para que no sea un limitante, utilizaría lo que son las nuevas plataformas cibernéticas. ¿Cómo usted enfrentaría situaciones en las que el inglés es necesario dentro de la institución? Ok, en vista de que, como les había indicado, la mayoría de los docentes no nos hemos preparado más allá
que únicamente estudiar lo que nos compete, dar como clase. ¿Qué es lo que yo haría o qué estrategias utilizaría? La tecnología. Ahorita la tecnología está al alcance de absolutamente todos, entonces es una herramienta que nos va a servir como para poder llegar mucho más fácil con el alumno. Listo, usted está diciendo que la tecnología lo ayudaría bastante, Sí. pero ¿cómo ayudaría, o sea, a que esta tecnología no afecte de forma negativa, en este caso al estudiante o al docente? Obviamente con supervisión. En el caso de los alumnos, con supervisión del docente a cargo, hablar obviamente con los padres, las diferentes plataformas de inglés que podemos encontrar de manera gratuita en el internet, y en el caso de cómo no afectaría a los docentes, que obviamente nos preparemos previamente a esto. Okay. Listo, ¿cómo usted reaccionaría si el gobierno viene y dice de la nada, solo los profesores que dominen el inglés del Ecuador, sea que no des inglés, sino que tu fuerte sea matemática, física, pero que el gobierno dice, solo los que dominen inglés al 100% pueden ejercer el título de docente? ¿Cómo reaccionaría? Al principio obviamente habría como que miedo, pero este miedo sería el cambio. Pero recordemos que todo cambio casi siempre viene para mejora. Yo en lo personal podría tal vez sentirme incómodo al principio, pero considero que sería una herramienta favorable por parte del gobierno para exigir de una u otra manera que el personal docente pongamos el ejemplo estudiando lo que es inglés. Entonces, creo yo que, hablando por la mayoría de los docentes, al principio habría wow, ¿qué pasó? Pero obviamente después, como docentes, de eso se trata la docencia, tendríamos que adaptarnos a los cambios. Usted, ya como docente profesional, ¿cree que en su tiempo la educación de inglés ha avanzado y es mejor, o es mejor la actual a la anterior o no? Sinceramente no he visto tanto avance, que digamos, no he visto tanto avance. No quiero que se vean clases sociales, pero en mi caso yo estudié en un colegio particular donde la base de inglés era fundamental. Pero tenía compañeros, e inclusive tengo alumnos actualmente que no tuvieron la oportunidad de estudiar en colegios un poco más estrictos en el manejo de inglés, y lamentablemente el porcentaje que utilizan en inglés es muy bajo. En lo personal, ¿qué piensa? ¿Usted piensa que la carrera de educación del inglés, en este caso, es valorada en Ecuador? La verdad, no tanto. Okay, ¿por qué? He visto pocas plazas de trabajo una vez que a veces ciertos docentes salen, o en los colegios, más que todo en la parte fiscal, he visto que hay una falencia. Entonces no contratan a veces personal 100% capacitado y buscan que un docente que por ahí medio tenga el conocimiento ocupe estas plazas, limitando de una u otra manera a los que realmente sí están estudiando para eso. Entonces eso creo que es un limitante tanto para el docente y obviamente para el alumno, para que subamos un poco más lo que es el porcentaje de inglés en Latinoamérica, porque como Ecuador estamos entre los países de habla en otros idiomas, en este caso inglés, súper bajo. ¿Y qué usted haría para corregir esto? Depende desde qué punto de vista lo vemos. Si lo veo como docente, obviamente es un poco más limitante. Podría tal vez, como les digo, utilizar plataformas o buscar personal educativo 100% capacitado para que me ayude en las clases o en capacitaciones, pero si tal vez yo tuviera algún cargo público, podría decirse, buscar la manera de cambiar un poco lo que es el sistema educativo para darle mayor valorización a lo que es el estudio de inglés en este caso. ¿Algún conflicto que usted haya tenido, que lo haya querido dejar de ser docente, o sea, que haya querido abandonar la carrera? Basándome netamente en la parte de inglés. Sí. O en ámbito así emocional, por así decirlo. Ok, en el ámbito emocional, en cierto momento que no pude gestionar muy bien mis emociones y sentía que ya me estaba afectando en el ámbito personal, y de una u otra manera no podía rendir al 100%, entonces me veía limitado y obviamente como docente en este caso frustrado. ¿Podría contarme un conflicto reciente que haya presentado o haya tenido que atender en este año como docente? Ya, voy a hablar acerca de la parte pedagógica. Un pequeño, no problema, sino inconveniente en relación a falta de conocimiento de muchos docentes. ¿En qué aspecto? Se inscribió una nena que tenía trastornos del lenguaje. El familiar más cercano, en este caso un hermanito, tenía o tiene autismo severo. Entonces,
fue un poco complicado poder manejar la situación, aunque yo ya me he capacitado de manera externa, igual fue complicado. Entonces, eso sí me dejó pensando de cómo será en el caso de los docentes que les toque manejar este tipo de individuos en grupos grandes, porque lamentablemente en las universidades o en el caso donde yo estudié no nos dieron las herramientas, era como que todo parte teórica, nos enseñaron mucha psicología, sí, pero se enfocaban en la parte teórica, pero no realmente cómo tratar a alumnos con ciertas diferencias. Entonces, de una u otra manera, esa fue una problemática que he tenido en el año, que bueno, he intentado seguirme capacitando para poder brindar un mejor servicio como docente. ¿Cómo usted llevaría la situación que un alumno está estresado por el hecho de no poder aprender inglés? Primero converso con el alumno, si el alumno me da la posibilidad, porque obviamente no quiero perder confianza con el alumno, conversar con los padres y buscar la manera o las herramientas para que el alumno aprenda. En este caso, con ayuda de los padres de familia desde casa, propondría un nuevo plan de estudio, tal vez, de darse el caso que yo sea docente de inglés. Si ya veo que no pude llegar al alumno con alguna metodología, busco entre tantas metodologías de las cuales yo como docente profesional debería tener, e intentaría llegar a él. Pueden ser con clases asistidas, pueden ser con clases extras en el salón de clase o utilizando lo que es la tecnología actualmente. Podemos hacer videollamadas, videoconferencias, inclusive que los padres estén presentes, porque al momento de ellos también aprender, van a convertirse en un pilar fundamental para el momento de que necesiten ellos enseñarle a sus nenas. Y los motivan mucho. Y los motivan, claro está. Quiero aquí agradecer a la docente presente por aceptar esta entrevista, ¿no? Y quiero comenzarle la pregunta clásica, como hicimos anteriormente, es ¿qué le motivó a usted a ser docente? Muy allá de empezar a trabajar con niños hace más de 12 años, también me motivó por mis hijos, los cuales también tenía esa dinámica o esa motivación para enseñarles, que ellos ya lleven una base antes de ir a la escuela. Entonces también me motivó eso, de poder enseñar y autoeducar a mis propios hijos. La institución donde usted estudió o trabaja, ¿le ha brindado apoyo o recursos para aprender inglés o capacitarse en ese idioma? En cuanto a lo que es estudios, la universidad nos ofreció también, en cuanto a la malla curricular, 5 módulos, los cuales empezó de básico a medio y avanzado, que es lo que nos ha ayudado y es lo que claramente se sabe con respecto a llevar a los chicos más que todo, y también, ¿por qué no?, a motivarlos a que ellos aprendan este idioma. ¿Usted piensa que estos módulos han sido suficientes, le han ayudado por lo menos en la base y han sido tan buenos como para que se le queden en la mente? Que se queden en la mente, no, porque de alguna manera también uno tenía que autoeducarse, ya que estos módulos los vi cuando inició la pandemia. Entonces, claro está que no estuvimos en una educación donde teníamos lo presencial, sino a lo virtual. La virtualidad ayudó de alguna manera para seguir fundamentando esa base en este idioma, pero no llevarla así como que 100% a la práctica o poder tener más dinamismo en la misma, ¿verdad? Lo cual puede llegar a afectar a uno como estudiante. Como estudiante, la verdad, sí. Entonces, el 100% se podría decir que no. Bueno, ¿y le gustaría a usted mejorar lo que es su inglés actualmente? Teniendo el conocimiento, digamos, por así decirlo, básico que te brinda el Ministerio de Educación del Ecuador, ¿aún así usted quisiera mejorarlo? Claro, claro que sí, sería una buena oportunidad para seguir mejorando y seguirnos instruyendo y poder seguirnos capacitando para así tener un mayor conocimiento y ponerlo en práctica en los estudiantes de hoy en día. Ok, entonces, porque una opinión mía es que no se le da tanto valor a la educación del idioma del inglés y que inclusive experiencias propias, que 5 años seguidos te enseñan lo mismo, el mismo tema. Entonces, ¿usted qué haría para motivar al alumnado a no estancarse en el idioma,
para que vayan, no se estanquen en un solo tema, un solo año? Existen ahora proyectos donde se realizan, incluso ese proyecto se lo realiza como el nombre del sistema solar. Entonces ese abarca en todas las materias y especialmente en el inglés, ¿por qué no? Entonces eso ayuda a que cada estudiante vaya y profundice ese tema, que no solamente nos quedemos con el saludo en inglés, con los números en inglés, sino que vayamos más allá y tengamos ese conocimiento. Entonces, por esa parte, se ven ahorita los proyectos en el ámbito educativo como una motivación en todas las materias. Entonces sí sería bueno que todo lo que aprendamos lo llevemos con motivación a estos estudiantes, para que ellos tengan una razón en no ver el inglés como algo aburrido, como algo básico, como que es lo mismo de todos los años. Entonces, sino que de esta manera ese proyecto lo lleve a indagar y no solamente hacerlo de esa manera, sino de una manera dinámica, que lleve al alumno a querer proponer algo en el idioma, profundizarse más, llevar, qué sé yo, terminar con la maqueta del sistema solar, pero saberse los planetas en inglés, lo que lo conforme. O sea, eso lo va a llevar a motivar a ir a pintar este planeta, ir a aprenderse ese nombre. Entonces, cuando le toque la exposición o lo que le va a dar a conocer a la maestra, él lo haga con el dinamismo que estuvo haciendo la maqueta, ¿no? Entonces, de esa manera queremos que hoy en día el inglés también sea fluido, sea motivación para cada uno de los estudiantes. ¿Alguna vez has sentido presión, incomodidad, inconformidad por no dominar el idioma del inglés al 100%? Sí, en mis inicios como docente sí me afectaba un poco y sentía esa frustración por no poder dominarlo, porque hay palabras que a veces uno mismo no las puede decir. Entonces yo me enfocaba en eso, trataba de buscar ayuda, yo me autoeducaba para poderme decir yo, darte esa oportunidad, aprende, sigue, continúa, que esto es un proceso que a la larga te va a servir. Entonces esa fue mi motivación. En ocasiones que no solamente estos módulos llegaban al alcance, tenía que buscar autoeducarme. ¿Alguna experiencia que le haya hecho querido dejar esta carrera de docente del inglés? En una ocasión te cuento que sí. Tuve el conflicto, no solamente llegó al niño, sino que en este caso también llegó al padre de familia. Entonces, este tipo de conflictos no solamente se quedan ahí, sino que van arrastrando más y más situaciones. Entonces, en ese caso, se llegó a un consenso con las autoridades, se llamó al representante y a su representado y se explicó un modo de enseñanza en el que ese mismo padre de familia que un día llegó a la situación del conflicto, sea el mismo apoyo y por qué no, él también asistía a estas clases donde se reforzaba la materia en sí con su representante. ¿Siente usted que como docente, ser humano, madre de familia, que en este caso usted, se ha esforzado lo suficiente o siente que merece este gran cargo que es docente, que es el que forma a los niños del futuro? De alguna manera sí, porque por algo uno se especializa y no solamente porque quiere obtener un trabajo, sino por el amor que siente a enseñar, a motivar a esos niños que sean el futuro de la patria, ya que como nos estamos dando cuenta, el futuro está en riesgo. Si no ponemos la educación y el amor necesario que necesita cada niño en cada comunidad, en cada región, estamos poniendo en peligro eso. Entonces, de alguna manera, el docente por vocación debe de tener esa empatía, ese amor, esas ganas de enseñar. Entonces,
creo que sí. ¿Cree usted que hay desigualdad entre los docentes que dominan el inglés y los que no? ¿Y cómo este se manifiesta en el ámbito laboral y docente? Con respecto a tu pregunta, sí existe desigualdad. Recordando que algunos docentes nos especializamos directamente a veces solo en una asignatura. Entonces, dependiendo, el docente de matemática no va a hablar el inglés fluido como el de la materia misma, ¿no? El de lengua, literatura, puede que tenga la curiosidad en ese aspecto, entonces, pero no la domina al 100% que otros docentes Entonces, especializados. Sí dice que es una gran dificultad. Sí, es una gran desventaja entre compañeros docentes. Ya, supongamos, y aquí, ¿qué oportunidades cree que una persona que no domina el inglés se puede estar perdiendo solo por el hecho de no dominar ese idioma? Son muchas oportunidades, porque a veces podemos postular, puede haber una participación de docentes en otros países, otras capacitaciones donde dominan este idioma, y solo por no saberlo no podemos entrar, no podemos capacitarnos, no podemos adquirir esos nuevos conocimientos como docentes. ¿Ha tenido algún conflicto con algún estudiante que le ha afectado a usted en su forma de enseñar? Sí, en ocasiones se tiene alumnos que les afecta, o que a veces requieren un poquito más de enseñanza, de dinamismo, motivación al enseñar, ¿verdad? Entonces, sí me ha tocado, ha costado, pero también por el amor a lo que me gusta enseñar o cómo enseñar, he tratado de ganarme a los estudiantes. Con respecto a este tema, a sus propias emociones en este ámbito de merecer o no merecer, ¿cree que en un ámbito, ¿cómo les puedo decir? En un conflicto interno de trabajo, puede afectarla a usted como en su trabajo, en su docente, el cargo como docente, puede afectar en su modo de enseñar a los niños si no tiene un ámbito laboral estable, saludable, por así decirlo? Sí, se puede decir que sí, existen y han habido conflictos, porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Entonces sí, a veces existe esas diferencias, se podría decir, entre compañeros de trabajo, como son los docentes, en el caso a veces de las autoridades mismas. Entonces sí afectan los conflictos entre compañeros de trabajo, y más que todo porque recuerde que eso viene a ser como una segunda familia. La relación entre compañeros de trabajo, recordando que la mayor parte de nuestro tiempo como docente requiere en nuestro trabajo, incluso llegar a la casa y seguir pensando en el trabajo. Entonces, de alguna manera nos afecta emocionalmente como docentes llegar a un ámbito laboral donde no se está bien, donde no encuentra esa paz, esa armonía, no solamente con los alumnos, sino también tenemos que llevarnos bien entre compañeros de trabajo. Listo. Como último punto, creo que usted, ya como un docente experimentado que ha pasado por tantas cosas en la vida, tantos conflictos, tantos éxitos, quiero que dé unas palabras de motivación a los futuros docentes, a los que estamos estudiando esa carrera de idioma, ¿por qué no debemos rendirnos? Hola chicos, mi consejo para no rendirse en esta carrera es capacitarnos, no solo pensar que estamos estudiando esto y ahí nos quedamos. Este idioma nos va a ayudar, nos va a llevar, nos va a abrir puertas en el futuro que van a hacer que que eso sea una experiencia donde ahorita lo estamos conociendo y mañana podemos decir, esto no lo sabía, pero con tanto esfuerzo y dedicación ahora lo sé. Entonces este idioma les va a abrir muchas puertas, chicos. Vamos adelante, que eso sí se puede. Y en 5 años podemos decir, estar orgullosos de cada uno de nosotros. Listo, con eso damos por terminado esa conversatoria y quiero volver a decirle muchas gracias a los docentes que aceptaron esta entrevista.